Con nosotros Evelyn Sol Márquez, ella es curadora y gestora cultural, especialista también en contrabando de arte. Evelyn, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos y para hablar de este tema, la verdad que nos interesa, es atrapante, lógico, en el contexto de la gravedad del caso. Pero bueno, queremos hablar de esto, eh, saber si estas piezas queman, si es posible revender esto, si hay un mercado. Bueno, conocer algunos detalles sobre esto. Bueno, sí, creo que es atrapante y que es muchísimo más común de lo que nosotros nos enteramos, ¿no? En este caso trascendió las fronteras internacionales porque, como decías antes, se trata del museo más importante del mundo, el museo con mayor cantidad de visitantes, entonces la noticia circuló permanentemente. Pero, o sea, si fuera algo tan esporádico como en este caso, no se trataría de uno de los principales tráficos del mundo. En general está ahí entre el tercer y cuarto Wow. puesto, después del tráfico de drogas, de tráfico de armas y la trata de personas. Son los tráficos que más dinero mueven. Así Mueve que dinero, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Es solamente el dinero? y está un poco la fantasía, ¿no? El coleccionista millonario que manda a robar por capricho, pero eso me parece que no vamos a negar que puede existir en algunas ocasiones, pero es minimizar la cuestión porque la cantidad de robo de objetos, de piezas culturales es inmensa. Solamente en Italia, que es uno de los países donde más desaparecen objetos culturales, se denuncian alrededor de 20.000 desapariciones por año. No, Uh. es un montón. Así Eh, que si fuera algo así como muy, muy excepcional, no estaría sucediendo todos los días, claro. lamentablemente. Evelyn, ¿cuáles son los...? Porque en este caso tenemos coronas de reinas de hace muchos años, bueno, realmente parte de la historia europea. Pero con la cantidad, con el número que vos referencias, estos 20.000, evidentemente no son solamente este tipo de piezas. ¿Qué más se roba? Bueno, cuando se habla de tráfico cultural, se incluyen obras de arte, se incluyen, bueno, joyas o objetos con contenido patrimonial, Mm. histórico importante para la sociedad en la que está. Y los principales objetos de tráfico son los bienes paleontológicos y los bienes arqueológicos. Mira vos, Wow. nunca me No, hubiera yo tampoco. imaginado que se robaban... Porque aparte que son restos, Y restos, ¿no? eso es lo que Fósiles. más sucede en nuestro Fósiles. país. En nuestro Ah, país el porcentaje de obras de arte es bastante acotado, principalmente van por ese lado, sí, por yacimientos en general que son ilegales o espacios de excavación que son desconocidos, entonces como es más fácil de llevárselo porque nadie sabe que existe hasta que esa persona, acá en general se le dice huaquero, lo descubre y lo revende. Siempre son cadenas enormes de tráfico con muchos intermediarios en el medio. Evelyn, ¿y hay estadísticas también vinculadas a la recuperación de estos tesoros? Hay y son tristísimas. En general se calcula que no más del 10% aparece. El 90% de los objetos robados nunca vuelven a aparecer. Es muy bajo. Y es muy bajo. Hay recuperadas, más allá de alguna investigación, me parece que el mayor porcentaje, esto es una intuición, el mayor porcentaje está vinculado a la fortuna, a la cosa fortuita, ¿no? A encontrarse con un cuadro como vimos en Mar del Plata, que estaba vinculado a un tesoro que robaron los nazis, un cuadro que robaron los nazis en Países Bajos y la tenía una familia argentina. Eh, Me parece que hay un poco de eso también, ¿no? Del azar, sí, sí, puede ser. Y en general cuando estas cosas suceden hay mucho tiempo de por medio, décadas. Pasa con el expolio nazi permanentemente, que encuentran en algún departamento, en alguna casa, debajo de una mesa, en un placar, pero con otro tipo de objetos también, porque si se trata de obras,
sobre todo hoy en día, que la información circula muy fácil. Si uno quiere comprar una obra o un objeto tan valioso, la información está disponible. Interpol Argentina hace pública su base de datos, así que si querés comprar una obra y tenés alguna duda sobre su procedencia, podés buscarla. Pero bueno, eso es algo muy reciente en nuestra historia y en general lo que se trata de hacer cuando se roba una obra de arte, que no es algo que se pueda desmantelar como una joya en este momento, en el caso del Louvre, se habla de enfriarlo. Enfriarlo Claro. quiere decir que la gente de los medios dejen de hablar del tema, todo el mundo se olvida y 10 años más tarde vuelve a aparecer con una documentación falsa, un historial falso de dónde estuvo esa obra antes. Claro, Evelyn, yo cuando estabas diciendo esto de Interpol, lo primero que quería preguntarte era, ¿quién investiga? ¿Quién sigue? Porque además, hay que saber de estas cosas. Digo, la policía no puede ser cualquier agente policial o cualquier agente judicial que busque tomar estos temas, ¿no? O tienen que estar muy bien asesorados con gente que realmente sabe. Sí, bueno, por eso acá el principal organismo es Interpol, que tiene uno de sus ejes es justamente protección de patrimonio cultural. Ah, bien. Y es un equipo interdisciplinario. Ellos me contaban que hay historiadores del arte, hay restauradores, hay gente de todos los oficios que pueden llegar a ser necesarios para ayudar o colaborar en este tipo de casos, porque Claro. sí, como decís, necesitas como una información bastante precisa para saber con qué te estás encontrando o por dónde buscar, cómo son los mercados donde se mueve este tipo de bienes. Evelyn, ¿y vos por qué, esta opinión personal, por qué crees que tardan tanto o directamente nulo el resolver, digamos, este tipo de casos? ¿Porque se minimiza al ser una obra de arte o por qué sentís que pasa esto con estos robos? Bueno, mira, en relación, por ejemplo, con el Louvre, algo que me impactó fue como la velocidad en que circuló la información, ¿no? Incluso ver a los ministros, a la directora dando explicaciones en el Congreso acerca de lo que había pasado, algo que acá es un poco inimaginable, pero eso fue muy importante, ¿no? Que ellos salieran a blanquear la situación, porque ¿qué es lo que pasa en general en los museos? ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces en los museos argentinos? Los directivos esconden la situación. Claro. Porque, claro, se ve perjudicado su trabajo, el de sus equipos, porque los primeros entre los que se empiezan a buscar son entre los trabajadores. Entonces, por lo menos lo que ha pasado en Argentina es que la gran mayoría de las veces el robo se escondió todo el tiempo posible hasta que ya no pudo más y se filtró la información. Y todo ese fue tiempo perdido, ¿no? Por supuesto, tiempo en el que las obras seguramente salieron del país y se dispersaron de maneras que desconocemos, porque lo más importante es el tiempo, es el factor fundamental. Si pasan más de 2 o 3 días... ¿Te tocó alguna vez participar así de algún mensaje o alguien que te haya dicho, che, me llegó esto y vos tenés que decir, mirá que la cosa viene media dudosa, turbia? Y a veces me escribe gente que me dice, ay, tengo una obra de tal artista, podrías verla, pero bueno, yo no soy experta en autentificación, así claro. Que en estos casos yo no me involucro porque no estoy capacitada. Hay gente especializada que son peritos que autentifican las obras. Bueno, le contamos a la gente que Evelyn Sol Márquez escribió El lado oscuro del arte, robo de obras y otros crímenes artísticos, bueno, donde haces como una especie de raconto de este tipo de cosas, ¿no? Sí, principalmente de Argentina, pero no solamente, porque también me interesaba mucho el arte contemporáneo y acá en Argentina no es tan común el robo de arte contemporáneo, sí en otros países donde los artistas cotizan mucho más. Y bueno, se ve lo que seguramente, en mi opinión, pasó con estas joyas, ¿no? Que van a ser desmembradas, porque es lo que ha pasado con obras también de otros artistas, como Mauricio Catelán, que te robaron una obra hecha en oro y
inmediatamente la fundieron. Es lo que pasa mucho en el campo de la escultura también. Ujú. Evelyn, y en la Argentina, hablando del lado oscuro del arte, ¿hay algún tipo de ranking así dentro de nuestra historia vinculado a esto? De robos así importantes. Sí. Y el principal, que nunca se terminó de resolver, fue el robo en el Museo de Bellas Artes en 1980, que en ese caso fue muy fácil para los ladrones porque estaban involucrados con la dictadura de ese momento, Claro. eran agentes de inteligencia de la dictadura, entonces fue para ellos muy fácil deshacerse de las obras con toda velocidad. Y también hubo uno muy grave en el Museo de Arte Decorativo de Rosario, que se piensa que fue la misma gente, ¿no? Aníbal Gordon a la cabeza, un miembro de la AAA, que en el caso de Rosario fue devastador porque se llevaron solo 5 obras, pero artistas famosísimos, de Goya, del Greco, Murillo, Mm. nombres así muy reconocidos. Bueno, Bueno. la verdad es que yo no lo sabía, no tenía la No, menor no, idea no, es de que es muy esto. interesante y Y atrapante, me sí, parece. es muy interesante, sobre todo saber qué hacen después con esas cosas que son tan valiosas, que no las conoce cualquier persona porque no todo el mundo le sirve. No. Nadie sabe, de última, si sos un ladrón, no sabes a quién revendérselo. Digo, no es cualquiera el que está en eso. No. Y bueno, la verdad es que nos has traído mucha luz e información a algo que desconocíamos totalmente. Súper agradecidos, Evelyn. Yo le quiero No, hacer una pregunta última que sale de los robos, pero tiene que ver con el arte. Si me tenés que decir tu lugar favorito en Argentina, museo, nombraste, bueno, yo soy muy fan también de todo lo que es el Museo de Arte Decorativo, de Bellas Artes en Buenos Aires, he ido a todos. ¿Cuál es tu favorito que le recomendás a la gente que vaya? Y mi favorito es el Bellas Artes. Yo trabajo mucho también en ese museo. Es una colección increíble y nada, es rarísimo entrar y que esté lleno de extranjeros y que haya muchos argentinos que nunca ingresaron aún teniendo la entrada gratuita. Es un lugar maravilloso para recorrer. Buenísimo. Evelyn, muchas gracias. Gracias a ustedes.